con el anuncio de varias organizaciones relacionadas con el transporte de que harán paralizaciones durante toda la semana. Y digo durante toda la semana porque todos sabemos que aunque en esta ocasión tanto Juan Uvieres, presidente de Fenatrano, como el presidente de Conatra, Antonio Marte, han dicho los días y las fechas en las que realizarán algunas paralizaciones, todos sabemos que estas pueden ser sorpresivas y afectar de manera directa a aquellos trabajadores que utilizan el transporte público como método para llegar a sus centros de estudio o centros de trabajo. Durante la jornada de este lunes, Fenatrano hizo un anuncio, ahí vemos a Juan Uvieres, adelantando que a partir de este martes las rutas de la zona sur estarían paralizadas. Dice que garantizará el orden, que utilizarán o colocarán todos los vehículos a la derecha, en los carriles de la derecha, sin obstruir el tránsito y sin impedir que aquellos que quieran realizar su trabajo como choferes de transporte público puedan hacerlo. Lo importante de lo que estamos viendo en esta semana y desde la semana pasada es que estamos viendo, digamos que un ambiente que poco a poco se va crispando y que va generando protestas y manifestaciones que no habíamos visto en los últimos años frente al gobierno del presidente Danilo Medina. Estas manifestaciones están relacionadas con aspectos que afectan directamente la vida de la población. La semana pasada teníamos paralizaciones relacionadas con el tema energético, después del anuncio que hizo Rubén Bichara sobre la posibilidad de que hubiera más deficiencias en el servicio eléctrico de nuestro país, y a partir de esta semana ya hemos visto cómo de manera firme las empresas del transporte y las organizaciones que agrupan a diferentes organismos relacionados con el transporte comienzan a hablar de paros en sus rutas. Esto va a tener un impacto directo en el bolsillo de la gente, primero porque algunos no podrán llegar rápidamente a su centro de trabajo y a partir de ahí tendrán que buscar algún mecanismo que sea un transporte especializado y por tanto un pago adicional que multiplicaría 4 y 5 veces lo que se gasta diariamente en trasladarse hacia el centro de estudio o hacia el centro de trabajo. Pero también vamos a ver hasta dónde pueden doblarle el pulso los transportistas al gobierno. Ellos saben lo que hacen y la verdad es que aquí estamos en medio de una disyuntiva. Es evidente que ha habido un aumento en los precios de los combustibles en los últimos meses y en los últimos años. Vamos a mostrar un gráfico que ha preparado nuestro equipo de producción para que veamos cómo ha evolucionado el precio de los combustibles desde el 2015 hasta el 2018. Evidentemente, un aumento en los precios de los combustibles también incrementará los precios de los productos de consumo. Y estamos viendo cómo cada vez es más difícil hacer que el salario de la gente rinda en el mercado, en el supermercado, en el colmado, porque tenemos aquí una sociedad que gana salarios que son deprimentes. Aquí la mayoría de los dominicanos ganan un salario que no les permite vivir de manera adecuada. La mayoría de los dominicanos tienen que tener más de un empleo para poder resolver sus problemas diarios. Entonces, un incremento en los precios de los combustibles, en la escala que vamos a observar, no sé qué ocurre, vamos a ver si los podemos presentar, esos fulls de los combustibles, nos indicarían que poco a poco vamos a ir viendo cómo se va encareciendo la vida de los dominicanos, cómo es más difícil acceder a la canasta básica, cómo es más difícil poder completar el mes, pagar los servicios como la luz. Se llaman combustibles. Los dejó nuestro productor ayer y son 3 fulls. Vamos a ver si los podemos encontrar, si nuestra productora los puede facilitar. Igual está en el correo de producción del día, a ver si lo podemos presentar porque me parecen sumamente interesantes. Juan Uvieres ya anunció que el paro inicia hoy y que durante todas las semanas las rutas que controla Fenatrano estarán paralizándose poco a poco y de manera escalonada. Dice que no dará sorpresas al gobierno porque ya lo está diciendo y no es la primera vez que los transportistas comienzan a echar un pulso con el gobierno. De igual forma, Conatra anunció paros en sus rutas para el próximo jueves.
Estas se suman, bueno, ahí lo tenemos, vamos a ver cómo están esos gráficos. Ahí podemos ver el gráfico de la evolución del promedio anual de los precios de los combustibles y nos podemos dar cuenta de que ha habido un incremento importante. Empezamos por el gasoil, que es el más económico, pero que tiene un volumen de venta que es relevante. Estamos hablando de que para el año 2015 teníamos un precio de 151 pesos con 57 centavos. Ya para el 2016 se había reducido su costo su precio más bien, y lo vamos a ver en los otros gráficos, como en el 2016 hubo una reducción importante de los precios de los combustibles, 134,60 el precio promedio del galón. No, por favor, déjenme el del gasoil. No he terminado con el gasoil. Gracias. Para el año 2017 ya vemos un aumento sustancial. Nuevamente se coloca por encima de los 150 pesos el galón de gasoil, y ya para este año 2018 estamos hablando de un precio de 181,67. Veamos ahora las gasolinas, cómo han aumentado su precio. La gasolina regular, que para el 2015 tenía un precio de 185 pesos con 79 centavos el galón, tal y como dije anteriormente, para el 2016 hubo una reducción de 10 pesos aproximadamente por galón, 175,82, y el aumento comienza a notarse nuevamente. Para el 2017 ya vemos cómo se coloca a 199,44 para encontrarla en lo que va al 2018 a 222 pesos con 82 centavos el galón. Y por último veamos la gasolina premium, que ha recibido un movimiento similar al de los combustibles anteriores, 205 pesos con 96 centavos el galón para el 2015, 193,8 para el 2016, y comienza a subir nuevamente el 2017 a 214,32, y en este momento estamos hablando del precio promedio de 237,14. Entonces, es evidente a través de estos gráficos que cuando se habla de que ha habido un incremento sustancial en el precio de los combustibles, es una afirmación que la demuestran los hechos. Hay una realidad que impacta los bolsillos de todos. Y como dije anteriormente, ese aumento en los precios de los combustibles afecta no solamente el sistema de transporte, por el que hoy en día se quejan las federaciones y las organizaciones de los transportistas, que, insisto, saben que cuando hacen una paralización de este tipo tienen mayores posibilidades de acceder al gobierno central y de entrar en un proceso de negociación, a diferencia de lo que puede lograr el resto de los dominicanos. Y luego está el impacto que tiene en la economía a partir de un aumento en los precios o en el costo de la producción de cualquier insumo, en la medida en que se tiene que utilizar más combustible para hacer cualquier cosa. En un momento en el que se habla de ausencia de energía eléctrica, también hay que aumentar la cantidad de combustible que se utiliza en plantas eléctricas y en generadores alternos. En adición a eso, usted tiene entonces unos alimentos que les costarán más caros, y a partir de ahí esto se convierte en una bola de nieve. ¿Quiénes son los principales afectados de esta situación? Obviamente los consumidores. Es el pueblo dominicano el que no tiene suficiente dinero a través de los salarios para consumir y para gastar y para comprar y para subsistir, y es a ese mismo pueblo dominicano al que le aumentan los alimentos y al que le aumentan los pasajes. Esta semana vamos a ver cómo inicia este pulso de los transportistas en un momento en el que también el gobierno dominicano no ha sabido garantizar un sistema de transporte eficiente en términos gubernamentales, sino que dependen de federaciones que hasta ahora han podido manejar el sistema de transporte público a su medida. Esto no quiere decir que nos reconozcamos que probablemente en lo que tiene que ver con los carros públicos, ese incremento puede tener un impacto mucho mayor que en el de los autobuses, que meten a la gente como sardina, y que un aumento de 5 pesos representa un incremento sustancial de los ingresos de los autobuses que atienden el servicio de transporte en las diferentes rutas, no solamente en la capital, sino también en el interior. Vimos como la semana pasada ya hubo protestas en Santiago, ahora las tendremos en la capital, y esto puede significar que el gobierno dominicano va a tener que
hacer un giro en la forma en la que atiende las demandas del pueblo. Hasta ahora esta población se había manifestado de forma pacífica, los transportistas prometen una actitud similar, sin embargo la experiencia nos dice que podemos esperar cualquier cosa. A partir de hoy las rutas de Fenatrano comenzarán a paralizar el servicio casi de manera sorpresiva en diferentes puntos. Conatra anuncia la paralización a partir del jueves. En Santiago tuvimos paralizaciones la semana pasada y no podemos olvidar el caso de Fenatrado, que es el transporte de carga. Justo la semana pasada, Fenatrado había anunciado a través de Ricardo de los Santos, que es diputado y presidente de esta organización que se dedica al transporte de carga, que paralizarían sus servicios por 3 días consecutivos. No podemos olvidar que aquí tenemos un tema pendiente con el transporte de carga relacionado con el intento de monopolizar incluso el servicio de carga desde los puertos de nuestro país para todas las industrias que hay en el territorio nacional. Un pulso que han venido perdiendo a fuerza en la medida en que el empresariado ha tratado de hacer valer la ley de libre competencia. No obstante eso, debemos recordar que Fenatrado posee la mayor parte del pastel que está relacionado con el movimiento de la carga desde las industrias hacia los puertos y a la inversa. Justo ayer, y previo al inicio de ese paro de 72 horas que comenzaría en la mañana de hoy, se realizó una reunión en el Palacio Nacional, un privilegio que solo tienen algunos, evidentemente. En esa reunión participaron no solamente los representantes de Fenatrado, encabezados por Ricardo de los Santos, sino que también, como ustedes veían en nuestro resumen informativo, estuvo el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, el ministro de Interior y Policía, Monchi Fadul, el de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, el jefe de la Policía, Ney Aldrin Bautista, el director del DNI, Sigfrido Pared Pérez, y la directora del Intrant, Claudia Francesca de los Santos. En esa reunión el gobierno abrió un proceso de diálogo con los transportistas o los representantes del sector de transporte de carga, específicamente con Fenatrado. Dijo haber escuchado su demanda en la convocatoria o la rueda de prensa que ofreció Fenatrado la semana pasada. Decía que el transporte de carga está operando con déficit a nivel nacional, que más del 60% de los ingresos que tiene que dedicarlo a la compra de combustibles, y se inició un proceso de diálogo a partir de este lunes que continuará cada jueves durante varias semanas en busca de encontrar una solución. ¿A qué? No sabemos. La demanda principal, o digamos el reclamo principal de esta federación, es que el precio de los combustibles hace que sus gastos sean extraordinarios y el margen de beneficio muy bajo. Las palabras de Gustavo Montalvo ayer indicaban que el gobierno está dispuesto a abrirse al diálogo, pero siempre y cuando se respete la libre competencia. Eso es un punto importante porque hasta ahora las paralizaciones de Fenatrado bloqueaban las salidas de puertos de nuestro país. Ya esta organización había advertido que no tendría ningún inconveniente en permitir la entrada y salida de camiones. El empresariado había informado que se estaba preparando su plan de contingencia para poder resolver las dificultades que esta situación le iba a generar. Y a partir del anuncio que se hizo ayer, se quedó sin efecto la paralización anunciada por los transportistas de carga. Vamos a ver las consecuencias que tendrán durante esta semana el anuncio de todos estos paros. No podemos... tenemos que destacar que en adición a la protesta que indicó Juan Uvieres que se haría a través de la paralización en las rutas de la zona sur, hay que indicar que el Sindicato de Choferes de la Lope de Vega, que también pertenece a Fenatrado, para el día de hoy tiene contempladas varias actividades porque el gobierno ha decidido instalar una ruta de la OMSA en la Lincoln con Lope de Vega y toda esta zona, toda esta ruta de la Lincoln. Así que veremos un ambiente distinto durante esta semana. Insisto en que en los últimos años no habíamos visto una secuencia de manifestaciones en contra de acciones del gobierno o
manifestaciones que reclamaran una mejora de las condiciones de vida de la gente, de una forma tan directa y de manera tan consecutiva como lo que estamos viendo desde la pasada semana. Aparentemente aquí va a haber un cambio de ambiente en nuestro país. Inició con el tema de la energía, ahora continuará con el de los combustibles. Hasta ahora todas las manifestaciones que se están proponiendo son de manera pacífica, pero tenemos que estar pendientes. Esta sociedad está un poco harta también, está harta de pagarlo todo más caro y de ver cómo el sistema de corrupción y de impunidad en la República Dominicana permite que unos cuantos puedan vivir una vida bastante fácil, una vida de riqueza con unos recursos que no les pertenecen, mientras la mayoría del pueblo tiene que guayar la yuca todos los días para tener con qué comer. Vamos a hacer la pausa y regresamos en un momento porque le damos seguimiento a la situación de la zona noroeste de nuestro país y al tema de los movimientos telúricos que tuvimos este fin de semana. ¿En qué condiciones se encuentran Montecristi, Valverde? ¿Qué pasa con las escuelas? Vamos a hablar de este tema cuando regresemos.